Bienvenidos una vez más a Basket 365. Soy Denis y en el vídeo de hoy vamos a seguir con mis planes para agencia libre de cada uno de los equipos de la NBA y en este 11º vídeo llega el turno de uno de los equipos que más ha perdido en la noche de la lotería del draft de NBA, en los Washington Wizards, un equipo que tuvo el peor récord de la NBA, tenía un 14% de posibilidades de conseguir a Cooper Flag, el segundo peor récord, no sé si dije el peor o el segundo peor, pero eso, tenía un 14% de posibilidades de conseguir a Cooper Flag y se quedaron con el pick 6 del draft. Aún así, Washington tiene bastante talento joven y prometedor, tienen que seguir acumulando, tienen que seguir buscando cuáles serán los jugadores que realmente formarán parte de la nueva generación de Washington Wizards, pero tienen talento, tienen un par de elecciones en este draft, tienen flexibilidad para intentar hacer algún fichaje en agencia libre, aunque sea, para luego venderlo en febrero, y de eso es de lo que vamos a hablar hoy aquí. Y por supuesto, si estáis aquí, me imagino que es porque os interesa la NBA, y bastante, porque, bueno, lo digo siempre, es cierto, pero los Wizards son de los equipos que menos funcionan en redes, creo que es uno de los equipos con menos fans, y es un equipo joven e interesante y que ahora tiene una persona con cabeza dirigiéndolo, o sea que os animo a que le echéis una ojeada a estos Wizards la próxima temporada. Pero eso, like, suscribiros, comentadme abajo lo que opinéis y hacedme preguntas que al final de cada vídeo siempre respondo una pregunta planteada en un vídeo anterior. Y dicho esto, vamos a empezar hablando de la situación financiera de los Washington Wizards. Los Wizards tienen aproximadamente unos 18 millones de dólares de margen hasta el impuesto de lujo. Es una línea que no van a superar bajo ningún concepto siendo un equipo en reconstrucción, pero es eso, no tienen margen salarial, no tienen tantos recursos, pero podrían utilizar la mid-level de 14,1 millones de dólares y la excepción bianual de 5,1. También es cierto que tienen pocos agentes libres y en consecuencia poco espacio en la plantilla, pero son recursos que tienen disponibles. Tienen también una excepción de intercambio de 9,9 millones de Valanciunas y otra de 5,3 millones, y como todos los equipos tiene la mínima del veterano. En lo que respecta al draft, como decía antes, tuvieron muy mala suerte y acabaron quedándose con el pick 6 del draft, en un año donde el 1 es generacional, el pick 2, Dylan Harper, es potente, un futuro al estar bastante claro, luego nunca sabes, ¿no? Pero es lo que aparenta, y tras eso, la cosa cambia. Va a haber aciertos, va a haber errores, pasan todos los drafts, pero la realidad es que no es un pick tan valioso como podría parecer. Tienen también la elección 18 del draft por ese intercambio de Marcus Smart, en el que los Grizzlies querían librarse y pagaron su pick. Y tienen también la elección 40. De la elección 40 ni hablaremos, porque es cierto que tienen, bueno, poca flexibilidad a nivel de espacio en la plantilla y, bueno, si seleccionan a alguien ahí, maravilloso, pero creo que ya entre el 6, el 18 y los jugadores que tienen que desarrollar no les da para tanto, ¿no? En lo que respecta a los agentes libres que tienen en este momento en plantilla, tienen a Malcolm Brogdon, que finaliza contrato y que no creo que vaya a volver a Washington. Está JT Thor, que finaliza su contrato dual y como lleva ya 4 años en la NBA no puede firmar otro. Jalen McDaniels, que fue un fichaje de los últimos días de la temporada básicamente. Y Tristan Vukcevic, que finaliza su contrato dual, un pivot grande con capacidad de tiro, muy poco móvil, pero que aún así me parece interesante. Y como veis eso, la plantilla está casi completa y de hecho vamos a pasar ahora a ver qué jugadores tienen en plantilla y cuáles son las fortalezas y debilidades de este equipo. Y en lo que respecta a los jugadores en plantilla de los Washington Wizards, bueno, la lista es enorme, ¿no? Tenemos a Chris Middleton, que tiene una opción del jugador de unos 34 millones, a Jordan Poole, al que aún le quedan 2 años de contrato, Marcus Smart, que tiene 1 año más de contrato, Corey Kispert, Richaun Holmes, que tiene un contrato no garantizado, Alex Sarr, Bilal Coulibaly, Saddiq Bey, Bob Carrington, se me ha ido el nombre. ¿Quién es este Johnson? AJ Johnson, el pick de primera ronda del año pasado de los Bucks, que formó parte del intercambio de Kyle Kuzma, que por cierto me parece un jugador muy prometedor e interesante. Tienen a Keyshawn George, está Anthony Hill, que tiene un contrato no garantizado, Justin Champagny, que tiene un contrato no garantizado, y Colby Jones, que tiene otro contrato no garantizado, y por último Jalen Martin, que es un jugador en contrato dual que viene de Overtime Elite. Lo que respecta a las fortalezas y debilidades de este equipo, es un equipo que tiene buenos contratos intercambiables y ningún contrato súper elevado. El contrato de Middleton o el de Smart no son atractivos ahora mismo, tal vez lo sean en febrero para un equipo que quiera ahorrar o para un equipo que considere que estos jugadores pueden aportar algo de cara a los playoffs de 2026. La falta de expectativas es una fortaleza en mi opinión. Nadie espera que los Wizards sean buenos el año que viene, tal vez no tanqueen de manera tan agresiva como este año, pero por la juventud del equipo y la plantilla que tienen ahora mismo, buenos no van a ser y tampoco pasa nada, ¿no? Y es un equipo que precisamente por eso tiene tiempo, están iniciando su reconstrucción, no quieren apestar durante años, pero en 2026, tal vez en 2027 todavía pueden tomárselo con calma y tener más oportunidades de tener suerte en el draft, ¿no? En lo que respecta a las debilidades de este equipo, la número 1 es el mercado. Washington no es una ciudad tan pequeña, pero nunca ha sido un mercado potente de agentes libres.
el talento actual. Hay mucho jugador joven interesante, alguno tal vez explote. Ahora mismo no está claro no está claro para empezar si hay un futuro el estar en este equipo o no, y eso es un problema. Y la falta de tiro, es un equipo que tal vez con el tiempo sí que evoluciona en ese aspecto. A día de hoy, Poole y Kisper son de los pocos tiradores confiables. Coulibaly está dejando bastante que desear. Kishan George tuvo una temporada bastante decepcionante también en ese aspecto, aunque ha sido prometedor como pick de finales de primera ronda. Bob Carrington tampoco ha sido espectacular, pero sí que es cierto que hay varios jugadores en los que confío bastante a largo plazo. Y en lo que respecta a las necesidades de este equipo, necesitan talento, talento y talento. Ya está. Al final es acumular talento y poco más. No es el momento de pensar en qué jugador te puede ayudar a ganar más o menos partidos de cara a esta temporada, porque ganen, o sea, aún si se esfuerzan que van a ganar 20 y algo partidos. No creo que sea el momento de ir a por un All-Star ni nada remotamente cercano a eso, ¿no? Dicho esto, vamos a hablar de las diferentes decisiones contractuales que tomaría yo. Y empezamos con Tristan Vukcevic, que como decía, finalizó su contrato dual, lleva un par de años en Washington. Yo lo mantendría un año más en contrato dual. En mitad de la temporada no me parece descabellado que lo acaben convirtiendo en contrato regular incluso. Creo que tiene talento ofensivo, tiene tamaño, tiene muñeca. Existe una posibilidad remota de que haya un poco ese estilo Torres gemelas con Vukcevic y Alex Sarr. Últimamente se está jugando cada vez más grande y yo lo mantendría, pero no hace falta ofrecerle un contrato regular tampoco. JT Thor fuera, necesitan espacio en la plantilla. Es un jugador de ala interesante en defensa, pero que no aporta nada en ataque y necesitan eso, dar minutos, aunque sean en contrato dual, a otros jugadores. Lo mismo con Jalen McDaniels, el mayor de los McDaniels está muy lejos de su hermano menor, el de los Timberwolves, y si el equipo tuviera más espacio en la plantilla no me parecería mal. Creo que no es el contexto para McDaniels. Luego está el caso de Colby Jones, un jugador que estaba en Sacramento y cuyo salario descargaron básicamente los Kings. Colby Jones fue un pick de segunda ronda hace un par de años. A mí me gustaba mucho en el draft y creo que estaba equivocado. Tiene un contrato no garantizado y a mí, en otro contexto, en otro equipo, no me importaría que lo mantuvieran para ver si en este tercer año empieza a aportar, pero hay demasiados jugadores con tamaños similares que necesitan minutos. Jones no debería ser una prioridad en absoluto en este equipo. Yo lo cortaría y lo dejaría ir a otro lado. Luego está Richard Holmes, que tiene un contrato de 12 millones. Yo también lo cortaría. Básicamente tiene la opción de mantener a Richard Holmes si quieren como veterano y utilizar su salario en febrero para comerse un salario de otro equipo y llevarse algún asset, pero yo preferiría cortarlo y utilizar la mid-level para contratar a un jugador mejor por un rango salarial similar y tal vez utilizar ese jugador como pieza de intercambio en febrero o sumarlo al equipo a largo plazo. Luego está el caso de Anthony Hill. Anthony Hill es un poco el amuleto del equipo, es el Dwight Powell de los Washington Wizards y yo lo mantendría. Tiene un contrato no garantizado, pueden rechazarlo y firmarlo por 2 años por la mínima con opción del equipo en el segundo año, por ejemplo. No se merece más dinero, ni siquiera está claro que sea un jugador NBA, pero todo parece indicar que es un buen veterano, un tío que curra y está bien tener presencias así en el banquillo. No van a jugar todos 15 jugadores. Anthony Hill al fondo del banquillo me parece ok perfectamente, así que se queda en el equipo. Luego está Justin Champagny, un jugador que no ha sido tan productivo como su hermano gemelo, que está en los Spurs, pero que tuvo un buen cierre de año con los Wizards. Tiene, bueno, el mismo tamaño que el otro, ¿no? Básicamente tamaño de escolta, alero con capacidad de tiro. Tiene un contrato no garantizado muy barato y yo lo mantendría porque en un equipo muy limitado en ese aspecto puede que Champagny de verdad acabe convirtiéndose en un jugador de rotación a largo plazo. Y seguimos ahora con Chris Middleton, donde, bueno, aquí simplemente decir que Middleton va a tomar su opción de 34 millones porque no vería nada ni remotamente cercano a la agencia libre. Y creo que Middleton es alguien muy interesante en los Wizards, porque es un veterano, un antiguo All-Star, un campeón de la NBA, un tío que lo ha hecho, ha triunfado, ha ganado a un nivel muy alto y que ha sido buenísimo, y que todavía tiene esos destellos aunque el cuerpo no le dé, ¿no? Y creo que eso, es una buena presencia para los Wizards, les hará ganar algún partido más, no es el fin del mundo, tampoco es que sea tan bueno tanquear al 100% como acabamos de ver este último año, ¿no? Puedes acabar con el pick 6 del draft de todas formas. Y creo que si Middleton inicia el año sano, y está sano de aquí a febrero, en febrero algún equipo seguramente intercambie por él. No por mucho valor, pero Middleton es bueno. Cuando todavía le queda algo en el tanque es bueno y un año un poco de spy de recuperación en Washington creo que puede ser positivo, así que me parece bien que tome la opción, la verdad. Y luego está Malcolm Brogdon, que como decía, finaliza contrato. Quiero que Washington genere espacio en la plantilla. Tienen a Marcus Smart, tienen a Chris Middleton, no necesitan tampoco a Malcolm Brogdon. A nivel de veteranos ya están bastante cubiertos. Smart, por cierto, puede firmar una extensión de contrato, pero obviamente no va a ocurrir.
Yo, desde luego, si fuera Washington, lo que sí es que estaría muy dispuesto a enviar a Malcolm Brogdon a donde sea en Sing and Trade. Si alguien quiere a Brogdon y no tiene recursos para conseguirlo, no me parece mal comerme un contrato por un Sing and Trade de Malcolm Brogdon si me llevo unas segundas rondas. No vamos a plantear esto aquí tampoco, pero vamos, que Washington debería estar dispuesto a ayudar a Brogdon a ir al equipo que quiera ir o el equipo que lo quiera, pero para mí no debería volver a los Wizards. Y con esto vamos a ver cómo queda la plantilla antes de hablar del draft y de las selecciones que tienen los Wizards, ¿no? Y la plantilla en este momento serían Bob Carrington, Jordan Poole, que por cierto puede firmar una extensión de contrato, pero con 2 años de contrato por delante yo no me lo plantearía. El año pasado fue bueno, pero vamos a darle un año más y ya veremos en 2026. Pero eso, Bob Carrington, Jordan Poole, Bilal Coulibaly, Keyshawn George, que juega de escolta alero, pero con la desaparición de Kuzma, tal vez podría poner a Chris Middleton de la pivot titular, pero bueno. Keyshawn George, Alex Sarr, Marcus Smart, AJ Johnson, Corey Kispert, Chris Middleton, Saddiq Bey, Justin Champagnie y Anthony Hill. Quiero aprovechar también para hablar un momento de Saddiq Bey, porque al final es un fichaje que de hecho planteé yo en mi agencia, en mis planes para los Wizards el año pasado. Fue una que acerté y me parece una... Bueno, que fue una decisión muy inteligente por parte de los Wizards el ir a por un jugador así. Saddiq Bey tenía el cruzado roto, no jugó en todo el año, pero ahora lo tienen durante 2 años más cobrando unos 6 millones. Y Bey aporta algo de tiro, aporta algo de profundidad de ala, es un jugador decente con un buen salario y a lo mejor es útil para ellos, o si no, es otro candidato a ser intercambiado en febrero a algún equipo que considere que les pueda aportar de cara al final de temporada. Y nada, dicho esto, vamos a hablar del draft. Como decía, los Wizards tienen el pick 6 y el 18. Me encantaría que Washington pudiera llegar al pick 2 y pudiera conseguir a Dylan Harper. El 1 es totalmente imposible. El problema es que yo no lo veo. Creo que no hay ninguna forma en la que realmente Washington y San Antonio se puedan alinear. San Antonio, si mueve ese pick, va a ser para competir. No hay nada que Washington pueda ofrecerles ahí. Yo lo veo imposible. Y si ese es el caso, el pick 3, el pick 4, el pick 5, me da igual. O sea, no creo que sacrificar assets para escalar del pick 6 al 3 tenga sentido en este draft. Si tuviera el pick 3 seleccionaría a otro jugador, es cierto, pero creo que no es tan dramático el bajón y creo que puede salir muy mal el pick 3 y muy bien el pick 8. Así que eso, para mí Washington se queda con la elección sí, la 18, que luego si quieren plantearse usar la 18 y la 40 para escalar a 16 o bueno, esos movimientos secundarios, ok. Pero tras darle muchas vueltas, creo que los Wizards tienen que seleccionar con los 2 picks que tienen, en las 2 posiciones que están y ya está, porque... El pick 6 cobra un poco menos que el 3 y de verdad las garantías son muy parecidas, que son pocas. Como veis es un draft en el que no estoy muy emocionado en ese rango del... Básicamente ese rango del 3 al 8, 9 me parece muy plano, ¿no? Pero vamos a hablar entonces de posibles picks en la elección número 6 para los Wizards. El primer jugador que me parece muy interesante y le he dado muchas vueltas, me he planteado la posibilidad de sacarlo del todo, de considerarlo el jugador principal de Washington y de hecho es ahí donde me he quedado. Os anticipo que al final de este vídeo Derrick Queen será el pick 6 de los Wizards. Sé que Queen ha dado malos resultados físicos en el Draft Combine. No me importa mucho. O sea, me importa un poco, cuanto mejor resultados físicos dé, mejor. Pero Queen es un tío con mucho talento, con capacidad de pase, con capacidad de anotación interior, con buena muñeca, que no tira de 3 en absoluto, pero creo que puede acabar tirando de 3. Y en una NBA que está tendiendo cada vez a ser más grande, creo que es un jugador que se complementa muy bien con Alex Sarr. Y al final, Malawatch, por ejemplo, que hablaremos después de él, está en este vídeo también, es un tío que como pivot grande al lado de Sarr también es interesante, Sarr de 4, Malawatch de 5, pero pierdes versatilidad. Queen es un poco, para que os hagáis una idea, un poco Naz Reid, un pivot un poco pequeño, pero con una capacidad de poner el balón en el suelo espectacular para su tamaño, y un jugador realmente creativo y muy potente a nivel ofensivo. En defensa no es espectacular, creo que probablemente en el contexto de Washington va a aportar más y creo que aporta más rebote, más saber hacer con el balón en las manos y un poco de estabilidad a los Wizards mientras se complementa bien con Alex Sarr. Creo que ambos pueden jugar de 4 o de 5, intercambiarse en función del emparejamiento y eso, creo que Queen puede salir muy bien. Hay contextos, muchos contextos donde no me gusta nada, en Washington sí, así que Queen es mi pick 6 para los Washington Wizards. Me planteé seriamente ir con Trey Johnson, e incluso poco antes de grabar este vídeo le estaba dando vueltas a la posibilidad de modificar las plantillas y poner a Trey Johnson, pero es que me gusta más el techo y el potencial y el fit
de Quinn en los Wizards. Trey Johnson, como así, es un jugador interesante, un escolta puro, ¿no? De 1,98 m, con buena envergadura. No es un atleta espectacular, pero tampoco es malo. Creo que puede ser un defensor decente, pero nada increíble. A nivel ofensivo lo que tiene es una muy buena muñeca. Creo que va a ser un muy buen anotador como mínimo, como tirador. Su evolución a nivel de creación individual, a nivel de reparto de juego, es algo que está por ver, pero tiene 19 años y tiene potencial. Mi problema es que Trey Johnson es muy Bob Carrington, muy Keyshawn George, muy... Siento que tal vez sea mejor que alguno de esos jugadores, pero ni siquiera estoy tan convencido. No me aporta nada diferente en Washington y creo que... No sé, creo que al final apostar en Derrick Quinn vale la pena. Si Quinn no estuviera disponible, si Utah lo selecciona en el 5, que no creo que sea imposible, yo seleccionaría a Trey Johnson en el pick 6, pero bueno, nos vamos con Derrick Quinn. Y si no está ninguno de los dos, Malewatch, siento que es un pick poco sexy, digamos, ¿no? Es un pivot grande, bueno en defensa y ya está. Al mismo tiempo, el tamaño de Malewatch al lado de Alex Sarr puede darte una columna vertebral defensiva muy potente. El problema es que si Sarr no tira de 3, que lo está intentando y está en ello, pero si Sarr no tira de 3, este equipo va a tener problemas serios de espaciado, mientras que con Quinn y Sarr confío mucho más en que uno de los dos lo consiga y en la versatilidad y movilidad de ambos, ¿no? Pero bueno, Malewatch es otra opción, lo dicho, nos vamos con Derrick Quinn. Y lo que respecta al pick 18 del draft, ya se han ido jugadores que me parecerían interesantes aquí, probablemente Nolan Traore, Igor Deming, creo que es muy posible que ya no estén. Por lo que tal vez me iría algún jugador de ala potente, que si puede ser con muñeca mejor, o si no, bueno, lo hablaremos ahora del... Hay un base interesante que en este equipo, que tiene creo que una infraestructura defensiva potente, puede ser interesante también, y hablaremos de él ahora. Pero el jugador que más me gustaría en el 18 es Cedric Coward. Creo que no va a estar disponible, este tío hace nada estaba proyectado en el pick 40, yo creo que si no es un pick de lotería va a salir poco después. Coward es un jugador que solo disputó 6 partidos esta última temporada por una lesión, pero lleva 3 años en la universidad y es un tirador de 40% en triples, con una altura de 1,98 m y una envergadura espectacular de 2,18. Básicamente tiene el físico de Jalen Williams, ¿no? Tiene 21 años de edad, pese a ser un jugador ya con varios años de rodaje. Ha tenido una trayectoria muy dura, ¿no? De estos jugadores que empezaron por JUCO, luego pasó a la universidad, luego escaló a otra universidad. Ahora mismo está comprometido con Duke, pero este tío se queda en el draft, porque es que va a tener una promesa en el top del 15 al 20, sino en la lotería directamente. Pero si de milagro cae al 18, si los Magic, por ejemplo, lo dejan pasar en el 16, los Thunder en el 15, es que es muy difícil. Pero si queda al 18, Howard me encanta. 40% en triples, 71% en tiros de 2, 84% en tiros libres. Confío en su muñeca, confío en su defensa, confío en su tamaño y su potencial, pero creo que está difícil. Otra opción es Rasheed Fleming. Mi única duda con Fleming es dónde encaja a largo plazo en Washington con Quinn más Alex Sarr. Fleming es un 4, tal vez incluso un small ball 5, pero al mismo tiempo un tío con este tamaño y este potencial que promedió en este último año en la universidad casi un robo y medio y un tapón y medio por partido y un 39% en triples, me parece muy interesante. No confío en el tiro de Fleming tantísimo, creo que le va a costar al principio. Aún así, en el 18 me parece muy buen valor y también hay que seleccionar probablemente a uno de los mejores jugadores disponibles cuando eres Washington y estás intentando sumar talento, ¿no? Pero eso, creo que Coward no va a estar. Fleming me parece interesante, pero si está disponible este jugador, creo que este es tal vez su equipo. Y ese es Jace Richardson. Jace Richardson es un base pequeño, me ha adelantado un poco a las medidas del Draft Combine y he puesto que mide 1,88 m, ha dado 1,84 descalzo, van a redondear las pulgadas y en vez de decir que mide 6,1 van a decir que mide 6,2. Al final la NBA va a considerar que mide 1,88, así que nos vamos con eso. Es un tío de 1,88 m, con brazos largos, eso sí, de 19 años, delgado, al que le va a costar al principio, pero un tío con muñeca, con capacidad de creación, que creo que puede ser un pasador interesante a largo plazo, que tuvo un rol reducido en Michigan State este año. Tiene pedigrí en NBA, su padre es Jason Richardson, 2 veces campeón de concurso de mates. No tiene sus muelles, desgraciadamente, ni a la altura de su padre, pero aún así creo que es un jugador que puede ser un base que encaje a largo plazo con Coulibaly, con Keyshawn George, con Bob Carrington, y no lo pones con Jordan Poole ahora mismo y te garantizo una derrota asegurada, porque en defensa eso es un problema, pero al mismo tiempo apostar en un talento así en ese rango de mitad de primera ronda creo que es una opción muy válida. Y por eso mis picks del draft para los Washington Wizards son Derrick Quinn y Jace Richardson. Decidme en los comentarios qué opináis. Sé que no muchos van a estar encantados. Quinn es un jugador complicado, de hecho hay muchos equipos en los que no me gusta, pero aquí sí. Y Jace Richardson es otro jugador complicado a su manera, pero creo que aporta algo diferente a estos Wizards.
La plantilla en este momento sería entonces Bob Carrington, Jordan Poole, Bilal Coulibaly, Derrick Quinn y Alex Sarr, Marcus Smart, Keyshawn George, Corey Kispert, Chris Middleton, Jace Richardson, AJ Johnson, que de verdad creo que puede ser un talentazo también, Saddiq Bey, Justin Champagny y Anthony Hill, y queda un espacio libre en la plantilla. Y no hay un pivot suplente, es cierto que está Alex Sarr, es cierto que está Derrick Quinn, Anthony Hill juega un poco de Small Ball 5, pero les falta un poco de profundidad ahí. Y este equipo tiene, tras dejar ir a Richard Holmes, suficiente para utilizar su mid-level de 14,1 millones de dólares completa. Y yo aquí haría lo mismo que hicieron el año pasado con Valanciunas. Ir a fichar a un jugador pagándole un poco más de lo que le paga el mercado con el fin de que rinda bien en el equipo y que alguien lo quiera en febrero o el verano que viene. Y el primer nombre que se me viene a la mente que creo que va a superar esta mid-level, pero no estoy 100% seguro, es Brook López. Lo planteo, creo que no va a pasar. Al final López seguramente consigue ofertas un poco superiores, aunque sea de Sing and Trade desde Milwaukee a New Orleans o algo así. Pero si por lo que sea le pones sobre la mesa a Brook López 3 años, la mid-level completa, opción del jugador en el tercer año, por ejemplo. Tiene 37 años, lo sé, pero va a haber un equipo que lo quiera dentro de unos meses y sumas otro veterano, es compañero de Chris Middleton de hecho, y creo que eso es una opción muy interesante. Pero, como decía, me parece poco probable, así que mi siguiente prioridad sería Day'Ron Sharpe. Day'Ron Sharpe es agente libre restringido, Brooklyn tiene margen salarial, pero también es cierto que van a tener otras prioridades y bloquear dinero en Sharpe no creo que les encante. Si Washington llega el día 1 de agencia libre y le pone sobre la mesa a Day'Ron Sharpe 3 años, 33 millones, 11 millones por año, no es un gran problema económico para los Wizards a largo plazo, y creo que Sharpe es un jugador que encaja en los Wizards. Esto ya no es por intercambiarlo o no intercambiarlo. Aporta rebote, aporta defensa, bueno, algo de defensa, sobre todo muchísimo rebote. Y un jugador joven con potencial y capaz de jugar de pivot suplente básicamente. Y eso, creo que es una opción interesante. Y por acabar, la última, esto me dolería mucho, pero Luke Kornet, no por una mid-level completa tampoco, pero Kornet está cobrando la mínima en los Celtics, se merece más dinero. Me encantaría que Boston le pague, creo que va a ser difícil. Washington le puede poner sobre la mesa 8 millones por año, tal vez 3 años de contrato, 8 millones por año. El último puede estar incluso parcialmente garantizado. Y eso creo que sería, desde luego, un notición para Kornet a nivel económico y útil para los Wizards. Es otro pivot suplente con experiencia, un buen jugador de rotación y un jugador que tendría mercado si quisieran intercambiarlo después. Y nada, con esto ya hemos acabado, no vamos a plantear cómo quedaría la plantilla tras esto. Imaginaos que consiguen eso, a Day'Ron Sharpe o a Luke Kornet, ambas cosas estarían bien para el equipo. Y ya por acabar vamos a responder una pregunta, y la pregunta de hoy es de... la tengo por aquí, es que me había gustado bastante. Pregunta de Mark Avila 972. Hola Enis, no es una pregunta como tal, pero se habla mucho de que Indiana tiene suerte con las lesiones y tal, pero para mí es una virtud. También tiene valor el no lesionarse y ser consistente. Desde luego, completamente de acuerdo. Hay un factor suerte, pero también hay un factor carga de minutos de los jugadores, estilo de juego y lo demandante que pueda ser, esas cosas influyen también. Tienen un equipo construido con mucha coherencia entre sí, no se lesionan y te exigen mucho por su estilo de juego. Son agotadores. Siempre se habla de que Denver están cansados porque tienen 5 jugadores, de que los Knicks juegan tropecientos minutos porque Tom Thibodeau no confía en nadie, o que sí tiene poca experiencia. Creo que los dos equipos más sólidos, que no los que tengan el pick más alto, son Minnesota y Pacers. No sé si lo ves así. Creo que Oklahoma está en la misma conversación que Indiana y que Minnesota, como los 3 equipos más profundos de los que a fecha de grabación de estos están compitiendo. Tened en cuenta que estoy grabando esto antes de que acabe el Knicks Celtics y el Nuggets Thunder. Todavía no hemos visto el partido 6 de Knicks Celtics ni el 7 del Nuggets Thunder, pero eso, de los equipos que a fecha de grabación de esto todavía están compitiendo, para mí Oklahoma, Indiana y Minnesota son los más profundos. La falta de experiencia que tiene Oklahoma la tiene en cierto modo Indiana. Es cierto que los Pacers tienen a Siakam, los Thunder tienen a Caruso, por ejemplo, a Isaiah Hartenstein. Creo que no hay tantísima diferencia, y Minnesota tiene a Gobert, tiene a Randle, tiene a Conley. Creo que en esos casos simplemente sus estrellas principales tienen menos experiencia, eso es cierto. Pero creo que es cierto que se infravalora Indiana, y lo de las lesiones es un factor suerte que tiene cada equipo y en el que puede ser casualidad y ya está, pero es cierto que tener la capacidad de jugar con más jugadores, de reducir la carga de minutos de tus jugadores principales, ayuda a preservarlos, o al menos a aumentar las posibilidades de preservarlos. Por eso los Knicks, los Nuggets o los Celtics, que al final jugaban con una rotación corta en playoffs, están en mayor riesgo de perder a sus jugadores. Eso es cierto y es una virtud, completamente de acuerdo. Y nada, ya está. Esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo y que tengáis un buen día. Adiós.